La línea medianera viene a ser entonces nuestra línea, digamos, para que dentro de esta línea es lo que nosotros podemos construir, y lo que está fuera de esta línea ya no podemos invadir, porque podría ser el vecino, por dar un ejemplo. Entonces, nosotros no podemos construir en el vecino, sino tenemos que construir sí o sí dentro de nuestro terreno. Por lo tanto, esa es la línea medianera que tenemos acá. Ahora, debido a que yo no puedo hacer aquí zapatas aisladas, porque no puedo excavar y construir mi zapata aquí en el vecino, yo tengo que limitarme hasta esta línea. Por lo tanto, aquí la zapata me va a generar una excentricidad. Y al momento de generarme una excentricidad, yo tengo que solucionarlo de dos maneras: con una zapata combinada o con una zapata con viga de equilibrio. En caso de otro criterio igual que podemos tomar nosotros para la zapata combinada, es que si nosotros diseñamos por sí solas estas zapatas aisladas y se llegan a superponer una con otra, entonces ahí ya tiene automáticamente que ser una zapata combinada. Pero si no se llegan a superponer, entonces yo podría colocar una viga de equilibrio entre estas dos zapatas para solucionar esa excentricidad. Ahora, ¿quién me lo va a dictaminar eso? Va a ser entonces la longitud generalmente y la tensión del suelo. Porque si la tensión del suelo es muy mala, muy baja, puede tener zapatas grandes y no se van a llegar, y si se llegan a superponer, ya colocamos una zapata combinada. Ahora, en esta pregunta me pide sí o sí hacer el diseño con una zapata combinada, por más que no se superpongan las zapatas. Por lo tanto, lo vamos a realizar de esa manera en este ejemplo. Tenemos aquí como solución N1 más N1, que es igual a la carga muerta 1 y la carga viva 1, dándome 80 toneladas. Y N2 dándome 150 toneladas. Aquí tengo gamma, que va a ser igual al 20% de la carga muerta de la columna 1 y de la columna 2, más el 60% de la carga viva de la columna 1 y de la columna 2, dividido entre la resultante de todas las cargas, dándome un coeficiente de mayoración de 1.43. Y lo guardamos para más adelante hacer el diseño de las armaduras. Tenemos aquí también las dimensiones en planta, que hacer su dimensionamiento, pues, ¿no? Entonces, aquí analizamos esta zapata combinada y tenemos que tomar en cuenta que para que las tensiones del suelo sean uniformes y facilitarnos los cálculos, tenemos que hacer coincidir la resultante con el centro de gravedad de esta zapata. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Ubicando aquí donde se encuentra la resultante y adoptando la longitud total igual a 2 veces X. Si en caso nosotros no realizamos este procedimiento, vamos a tener una zapata con excentricidad y las tensiones del suelo serían de esta manera. Variarían, ¿no? Tendríamos entonces una carga mayor y una carga menor debido a la excentricidad. Así que nuestro primer paso va a ser encontrar la resultante, que es la sumatoria de N1 más N2, dándome 230 toneladas. Hago una sumatoria de momentos en este punto 0, así que hago horario, N1 por los 15 centímetros, antihorario, la resultante por la distancia X, y horario N2 por los 6 metros. Lo igualo a 0 y despejo X, y me da un valor de 3.97 metros. Realizo las dimensiones de la zapata, y por lo tanto L sub t va a ser igual a 2 veces X. Así que L sub t es igual a 7.94 metros. Adopto entonces ese valor como L sub t, y ya nada más me queda dimensionar el otro lado, que es la distancia B. De eso lo hago a través como si fuera una zapata aislada. La tensión admisible va a ser igual a 1.08 para considerar el peso de la zapata y el relleno, por la resultante, que viene a ser de 230 toneladas, entre L sub t, que adopté 794 centímetros, y de aquí este pasa a multiplicar y este pasa a dividir. Vamos a tener entonces aquí la tensión admisible de 9.6 toneladas metros, ya que aquí lo tenemos de dato 0.96 kiloponios por centímetro cuadrado.
Por lo tanto, B me sale 3.26 metros y yo adopto el inmediato superior múltiplo de 5, teniendo entonces el ancho de 330 centímetros. Y de ahí realizo las dimensiones de la zapata. Con este corte B y B', tengo esta sección de acá. De esta sección yo necesito encontrar H sub 0, H sub Z y la altura de la viga. ¿Ok? Entonces, el vuelo en B, porque para hacer las dimensiones de la altura necesito el vuelo en B, va a ser igual al ancho B menos el B sub 0, dividido entre 2, dándome entonces un vuelo en B de 135 centímetros. Y ya nosotros sabemos que para zapatas rígidas, H sub Z tiene que ser mayor o igual al vuelo entre 2, dándome entonces un H sub Z de 67.5 centímetros. Entonces yo adopto el mayor múltiplo de 5, teniendo un H sub Z de 70 centímetros. Y para un H sub 0 tiene que ser mayor o igual a 20 centímetros o H sub Z entre 3, dándome 23.33. Y yo adopto un H sub 0 igual a 25 centímetros. Ahora, para la altura de la viga, porque esta zapata combinada tiene una viga por medio, yo adopto sus dimensiones como el ancho de esta viga, ¿ya?, igual al ancho mayor de mis columnas. Como en este caso ambas son de 60 centímetros, adopto ese valor, 60 centímetros. Como la altura de la viga es mayor o igual, tiene que ser mayor o igual a H sub Z, yo voy a considerar que sea un poco mayor la altura de la viga, siendo entonces mayor entre 20 y 30 centímetros, que yo adopto el promedio de 25 centímetros, quedando menos altura de viga de 95 centímetros. Entonces, para el diseño de la viga, ya tenemos que realizar el cargado y encontrar los esfuerzos internos. Para realizar el cargado yo sumo toda la longitud total de la zapata combinada, lo cargo a través de esta carga Q, ya, que nosotros ya sabemos cómo encontrarla, directamente la normal entre la longitud que estoy analizando. Aquí está la demostración, que sería L sub T, la resultante 230, y me queda una carga distribuida de 28.967 toneladas por metro. Hago el análisis del tramo, porque imagino que acá estoy haciendo un corte, y X va a variar entre 0,15 y 6 metros. Entonces, para mi ecuación de momento, yo tengo el valor de la carga por X al cuadrado sobre 2, porque estoy haciendo aquí un corte, ¿no ve? Y que tengo aquí horario, el valor de la carga, por la distancia donde estoy analizando X, por X medio. Y tengo yo a antihorario el valor de N sub 1 por su distancia, que va a ser X menos 0.15. Entonces, esta viene a ser mi ecuación de momento, reemplazo y los dejo expresados en función de X. Y de ahí reemplazo los valores para ver cuánto es mi momento en 0,15 y cuánto es en 6 metros. En 0,15 me sale 0.3626 y en 6 metros me sale 53.406 toneladas metro, que serían los dos momentos que yo tengo acá. Ahora, si se dan cuenta, esto es como si fuera una viga, ya, esta es mi viga y esto de aquí es mi apoyo, como si estuviera al revés, digamos. Entonces, si yo lo vuelco, que tengo acá, tengo un voladizo y aquí tengo un tramo. Y donde hay un tramo y aquí hay dos apoyos, entonces aquí se va a querer pansear, ¿no? Digamos nuestra viga. Así que aquí voy a tener yo momentos hacia arriba, y aquí voy a tener un voladizo que se va a querer también se va a querer deformar hacia arriba, ¿no? Entonces aquí hay un momento hacia abajo, ya, esto va a querer ir hacia abajo y este va a querer ir hacia arriba por las cargas. Entonces esta carga me está levantando aquí la viga y me lo está bajando por aquí. Bueno, igual lo está levantando, pero el momento es contrario, digamos, ¿no ves? A como si estuviéramos analizándolo del otro lado, como hacíamos el primer parcial. Por eso es que aquí donde hay un voladizo, ahora son momentos positivos. Y donde está aquí el tramo, son momentos negativos, ¿ya? Por eso es que aquí nos sale positivo. De la ecuación del momento yo derivo el cortante, ¿ya?
lo igualo a 0 y despejo X para ubicar dónde se encuentra este momento máximo. Y de aquí nos dice que se encuentra a 2.76 metros. Esto lo reemplazo en nuestra ecuación de momento y me da un momento negativo de 98.471 toneladas por metro, que es el valor que yo tengo acá. Entonces, yo tengo aquí mi ecuación de cortante y veo cuánto me salen los valores a los 0.15 y a los 6 metros, dándome entonces unos cortantes de menos 75.65 y 93.82. Con esos cortantes los guardo o los dibujo acá en mi diagrama de corte y analizo los cortantes críticos. Para los cortantes críticos verifico yo la distancia de corte. A una distancia de corte tengo que analizar el cortante de diseño. A la distancia de corte, que va a ser igual al ancho de la columna entre 2 más el D sub B, el D sub B, la altura útil de la viga, va a ser igual a la altura total de la viga menos el recubrimiento mecánico de la viga, que siempre nosotros solemos adoptar 7 centímetros, quedándome entonces una altura de la viga de 88 centímetros. Y para la distancia de corte, yo voy a tener dos distancias de corte. Esta distancia de corte y esta distancia de corte aquí y acá, que va a ser el mismo valor, ¿ya? La distancia de corte. Entonces, la distancia de corte 1 va a ser igual al ancho de la columna más el D sub B, dándome entonces una distancia de corte de 103 centímetros. Y aquí salen diferentes los valores porque el ancho de esta columna 1 es de 30 centímetros, mientras que aquí es circular, entonces el ancho aquí es 60 centímetros. Más la altura de corte, más la altura útil, me da una distancia de corte 2 de 118 centímetros. Así que tengo que verificar a esas distancias cuántos son los cortantes para realizar el diseño del esfuerzo de corte. Entonces, yo reemplazo mi ecuación analizando aquí el cortante. Desde este punto, que es los 0.15, le sumo la altura de corte. Ese resultado lo reemplazo aquí en mi ecuación de cortante y me da 45.82 toneladas. Y para mi cortante 2, que es este de aquí, encuentro mi cortante, que es a los 6 metros, o reemplazo, para reemplazar aquí en la ecuación, sería 6 metros menos la distancia de corte 2. Y ese valor lo reemplazo aquí en la ecuación de cortante, esta de aquí, y me va a dar un valor de 59.64 toneladas. Por último, para el cortante número 3, que es el que tenemos acá, vamos a tener que encontrarlo a través de los puntos. De esa forma lo podemos hacer más rápido, por el método de los puntos. Teniendo entonces hacia, esto va hacia arriba, ¿no ven? Pero como estamos viendo de derecha a izquierda, va a ir hacia abajo. Así que en sentido contrario, ¿no ven? Entonces va a ser el valor de la carga por esta distancia que tenemos acá. Esta distancia, desde la derecha a la izquierda. ¿Y cuánto es esa distancia? Yo conozco aquí el vuelo. ¿Cuánto es el vuelo acá? El vuelo de aquí, si hasta aquí es 6 metros y la longitud total es 7.94, mi longitud de vuelo es 1.04 menos, ¿ya?, la distancia de corte.